El cortijo está donde muere el mundo, no es una expresión poética. Es la geografía literal de Extremadura, una región de España que parece haber sido abandonada por Dios hace siglos. Tierra árida, cielo sin fin, silencio que pesa como una losa de hormigón. El cortijo de Don Gonzalo tiene casi 2 siglos. Fue construido por un antepasado, un militar que ganó tierras tras la Reconquista, con la intención de que fuera un símbolo de poder. Ahora es un símbolo de decadencia. Las paredes son de piedra cálida que, bajo el sol implacable de Extremadura, se agrietan como piel envejecida. El tejado necesita reparación desde hace una década. Las ventanas están protegidas por contraventanas de madera que Gonzalo abre y cierra cada día con la precisión de un ritual. Dentro, el cortijo es un museo de una vida que ya no existe. Hay armas en las paredes. No decorativas, funcionales. Rifles antiguos de cuando Gonzalo servía. Pistolas de su época en la Legión. Una espada que perteneció a su abuelo, guardada en una funda de cuero desgastada. En una esquina, un uniforme legionario cuelga en una percha, completamente impecable, como si esperara que Gonzalo se lo pusiera en cualquier momento. Hay fotografías. Cientos de ellas. Todas en blanco y negro o en ese sepia específico de las fotos de los años 70. Hombres jóvenes en uniforme de legión. Gonzalo entre ellos, irreconocible en su juventud, sonriendo de una manera que sugiere que aún creía que el mundo tenía sentido. Hay medallas en vitrinas, todas perfectamente limpiadas cada semana. La Cruz al Mérito Militar. La Medalla de Sufrimientos por la Patria. Otras condecoraciones cuyo significado está grabado en su memoria, pero no en ningún papel oficial. Hay periódicos enmarcados. Recortes de diarios que datan de los años 70. Historias sobre operaciones de la Legión. Anuncios de desfiles militares. Anuncios de celebraciones de Franco, aunque esos están guardados en un cajón, no en las paredes. Gonzalo nunca los saca de allí. Hay una bandera española colgada en la sala principal. No la bandera moderna, la antigua, con el águila imperial de Franco. Gonzalo no cree que sea necesario cambiarla. Para él, continúa siendo la bandera de España, sin importar lo que la nueva España diga. Son las 6 de la mañana en el cortijo de Don Gonzalo. Se despierta con la precisión de un reloj interno que ha sido entrenado durante 50 años. No necesita alarma. Su cuerpo sabe exactamente cuándo debe despertar. Se levanta de la cama, una cama de hierro forjado que tiene también casi 2 siglos, sin sonido. Su cuerpo, a pesar de sus 72 años, se mueve con la economía de movimiento de un soldado. Nada es superfluo. Nada es desperdiciado. Se dirige al baño, un cuarto pequeño que ha sido modernizado en 1987 y nunca ha vuelto a ser tocado. El agua sale fría. Gonzalo nunca la calienta. El agua fría es lo que construye carácter. Se afeita con una navaja de barbero que aún guarda su abuelo. No usa espuma moderna. Usa un jabón sólido que requiere ser batido en un pequeño cuenco. Se afeita lentamente, deliberadamente, viendo cada línea de su rostro en el espejo agrietado. La cicatriz es la primera cosa que ve. Desciende desde su ojo izquierdo hasta la barbilla. Es profunda, permanente, un recordatorio de una noche en 1975 cuando un metralleta marroquí lo rozó. Estuvo 3 días sin saber si podría seguir viendo con ese ojo. Recuperó la visión, pero nunca recuperó la sensación de seguridad. Después del afeitado, se viste. Pantalones de pana cuidadosamente planchados, tan planchados que podrían cortar, y una camisa de botones. La camisa debe estar perfectamente abotonada hasta el cuello, aunque sea verano y haga 40 grados. Esto es disciplina. Esto es respeto. Esto es la diferencia entre ser un hombre y ser un animal. Luego, la chaqueta. Una chaqueta de corte militar que data de 1980 pero que está en mejor condición que ropa que la mayoría de los españoles compraron el año pasado. En la solapa, una pequeña insignia, el emblema de la Legión. Un león rampante. Debajo del león, las palabras, novios de la muerte. A las 6:30, Gonzalo está en el patio del cortijo. El patio es un espacio rectangular pavimentado con piedra. En el centro hay un asta de bandera. Una bandera española, la antigua, cuelga inmóvil en el aire sin viento de la mañana. Gonzalo se coloca en posición de firmes. Su columna vertebral se endurece. Su barbilla se levanta. Sus brazos caen a los lados de su cuerpo, perfectamente formales. Luego, en voz baja pero audible, canta el himno nacional español. No la versión moderna. La versión antigua, la que tiene palabras, la que casi nadie en España recuerda que existe. Canta lentamente, con dignidad, cada palabra siendo una declaración religiosa. Esto requiere 8 minutos. Cuando termina,
Se permite un momento de silencio. Luego, da media vuelta con la precisión de un soldado de desfile y regresa al interior del cortijo. A las 7, Sargento despierta. Sargento es un pastor alemán de 12 años. Está ciego del ojo derecho, un tumor que Gonzalo no se molestó en hacer extirpar porque qué sentido tendría. El perro tiene una vida útil limitada de todas formas. Sargento fue nombrado así porque fue entrenado por un sargento de la Legión que Gonzalo conocía. Cuando ese sargento murió, cáncer, hace 8 años, Gonzalo adoptó al perro. Es lo más parecido a una conexión emocional que permite Gonzalo en su vida actual. Gonzalo prepara el desayuno de sargento con el mismo cuidado que un chef prepararía un plato para una cena importante. Carne magra, arroz cocido, una cebolla pequeña para la digestión. Todo medido en porciones exactas. Luego, el desayuno de Gonzalo. Café negro, pan tostado, una naranja. Lo mismo cada día. A las 8 comienza la inspección. Gonzalo camina por cada habitación del cortijo. Verifica que cada cosa esté exactamente donde debe estar. Inspecciona las armas. Aunque no las dispara desde hace años, están limpiadas y mantenidas como si las fuera a usar mañana. Verifica que las fotografías estén colocadas en ángulos correctos. Verifica que la bandera no esté descolorida por el sol. Esta inspección requiere 2 horas. Cuando Gonzalo era comandante de compañía en la Legión, sus inspecciones eran legendarias. Podía detectar una mota de polvo en un rincón que ningún otro hombre podría ver. Podía marcar con el dedo blanco en una superficie que otros juraban que estaba limpia. Los soldados lo temían, pero también lo respetaban, porque sabían que si Gonzalo inspeccionaba algo, eso significaba que era importante. Significaba que importaba. Ahora, 30 años después de retirarse, sigue inspeccionando. Nada ha cambiado en los rituales. Solo las razones. A las 10, Gonzalo se sienta en el pórtico del cortijo. Desde el pórtico puede ver kilómetros de tierra árida. Sin casas, sin pueblos, sin evidencia de que la civilización existe en este lugar. Se sienta en una silla de madera que ha usado durante 30 años. Sargento se acuesta a sus pies. Gonzalo fuma su pipa. La pipa es una Dunil que compró en 1972 en Ceuta. La fuma todos los días a la misma hora. Tarda 25 minutos en terminarla. Durante estos 25 minutos no piensa en nada. O más bien, piensa en todo. En la España de su juventud. En Franco. En la Legión. En los hombres que murieron bajo su mando. En la orden que dio que cambió todo. Pero no permite que estos pensamientos lleguen a su consciencia completa. Los mantiene en una cámara sellada de su mente, donde no pueden causarle dolor. Esto es lo que Gonzalo ha perfeccionado durante 30 años, la represión emocional. A las 1, Gonzalo prepara la comida, siempre es lo mismo. Un caldo de verduras, pan, queso, una copa de vino tinto que compro una vez al año en el pueblo más cercano, a 30 kilómetros de distancia, come solo. Sargento come su porción en el piso, no hay televisión, no hay radio. No hay evidencia de que el mundo moderno existe en el cortijo. A las 3, Gonzalo duerme durante 1 hora. Es un sueño sin sueños. Su cuerpo se lo exige y él obedece. A las 4, Gonzalo limpia las armas. Toma un rifle, un Moser antiguo, y lo desmonta completamente. Limpia cada pieza. Lubrifica cada junta. Lo vuelve a montar. Repite esto con 5 armas diferentes. Esto tarda 3 horas. No dispara. Más dispara. Las armas son objetos de veneración, no herramientas de uso. A las 7, Gonzalo prepara la cena, lo mismo que siempre. Una sopa, pan, vino. A las 8, se sienta en su silla en el pórtico nuevamente. Esta vez, fuma 2 pipas. A las 9, entra al cortijo. A las 10, comienzan las pesadillas. Gonzalo se acuesta en su cama de hierro. El proceso de adormecerse toma aproximadamente media hora. Pero cuando llega el sueño, no es tranquilo. Se ve a sí mismo en el Sáhara en 1975. Está en el desierto bajo un sol implacable. Su compañía está rodeada. Hay fuego desde todas las direcciones. Sus hombres están gritando. Sangre, arena, caos. Hay una voz dando una orden. Atacar. Atacar a todo costo. Sus hombres cargan. Hay más fuego. Hay explosiones. Hay gritos que se convierten en silencio. Cuando el fuego cesa, hay 11 hombres muertos. 3 de ellos son civiles que se encontraban en un almacén cercano. Gonzalo intenta justificar la orden. Fue necesario. Fue el único camino. Salvó la vida de 30 hombres sacrificando 11. Pero el costo moral nunca es justificable. Gonzalo se despierta con sudor empalideciendo su pijama. El reloj marca 02:47, se levanta. Se cambia el pijama.
Vuelve a la cama, a veces puede volver a dormir. Otras veces, permanece despierto hasta que sale el sol. Esto ocurre casi cada noche. Gonzalo Valeriano de Bazán y Quiroga nació en 1951. No, nació en 1952. No, los registros están confusos, pero fue alrededor de 1951 en Madrid. Su familia era aristocracia militar. No la aristocracia de los títulos de tierra, la aristocracia de la disciplina y la jerarquía. Su abuelo, Gonzalo I, fue general durante la Guerra Civil Española. Peleó por Franco. Ganó varias batallas. Perdió un brazo en la batalla de Ebro, pero continuó sirviendo. Su determinación era legendaria. Su padre, Valeriano de Bazán, fue coronel. Sirvió en la Legión durante la ocupación de Marruecos. Vio combate. Fue gravemente herido una vez. Se recuperó. Continuó sirviendo. La familia de su madre también era militar. Sus tíos eran oficiales, sus primos eran cadetes. El ejército no era una profesión en la familia de Gonzalo. Era un destino inevitablemente escrito en la sangre. Gonzalo creció en un cuartel en Madrid. La familia vivía en una pequeña casa que pertenecía al ejército. Toda su infancia fue entrenamiento. Su padre no creía en los juegos de niños. A la edad de 6 años, Gonzalo fue entrenado en disciplina. Levantarse a las 6 de la mañana. Ejercicio físico. Estudio de historia militar. Aprendizaje del código de honor. Su padre le hablaba cada noche sobre la gloria de España, sobre cómo España había conquistado imperios, sobre cómo la Legión había luchado valientemente en África. Un hombre, decía su padre, solo tiene 2 cosas que puede controlar completamente: su honor y su disciplina. Todo lo demás es debilidad. A los 12 años, Gonzalo fue enviado a una academia militar, una escuela donde los futuros oficiales de la Legión fueron entrenados. Fue separado de su familia deliberadamente. Esto fue considerado importante para endurecerlo. Fue una separación que, aunque necesaria según los códigos del ejército, dejó heridas que Gonzalo nunca reconoció que tenía. En la academia, Gonzalo fue un estudiante excepcional. No porque fuera el más inteligente. Había estudiantes con mentes más rápidas. Gonzalo era excepcional porque era el más disciplinado, porque podía soportar más dolor, porque nunca se quejaba, porque nunca cuestionaba. En 1969, a la edad de 16 años, Gonzalo fue comisionado como oficial subalterno en la Legión Española. Su primera asignación fue en el Sáhara Español, el territorio que España había administrado desde 1884 y que se consideraba integral a España. Era 1969. Franco aún estaba vivo. El régimen aún parecía permanente. El futuro aún parecía claro. El Sáhara era literalmente el fin del mundo. Era tierra desértica, calor implacable, viento que podía arrancar la piel de las manos, agua que debía ser racionada, enemigos que no se podían ver pero que podrían matarte en cualquier momento. La Legión estaba allí para mantener el orden, para proteger el territorio español, para demostrar que la presencia española en África era inevitable y permanente. Gonzalo llegó con su batallón en julio de 1969. Fue su primer encuentro real con el combate. Durante 6 meses, su unidad fue atacada 7 veces por lo que oficialmente se llamaban bandidos locales, pero que eran claramente fuerzas militares organizadas del Frente Polisario, un movimiento independentista que quería expulsar a España del territorio. En uno de estos ataques, Gonzalo fue herido en el hombro. Una bala rozó el hueso. Estuvo fuera de servicio durante 2 semanas. Cuando fue autorizado a regresar al deber, ignoró completamente la herida. Un soldado, había dicho su padre, continúa sirviendo incluso cuando está herido. La debilidad es la enfermedad que mata a las naciones. Gonzalo pasó 6 años en el Sáhara. De 1961 a 75. Fue ascendido a capitán en 1972. Se convirtió en uno de los oficiales más respetados de su unidad, no porque fuera carismático o porque sus hombres lo amaran, sino porque era absolutamente implacable, porque nunca dudaba, porque sus órdenes eran exactas. Durante estos 6 años, vio a hombres morir, vio a civiles ser atrapados entre fuegos, vio atrocidades cometidas por ambos lados, aunque estas atrocidades españolas fueron posteriormente negadas por el régimen. Vio suficiente para que alguien más cuestionara el sistema. Vio suficiente para que alguien más reconociera que la causa por la cual estaba peleando podría estar equivocada. Pero Gonzalo no hizo ninguna de estas cosas, porque había sido entrenado desde la infancia para no hacer estas cosas. Había sido entrenado para seguir órdenes, para confiar en la jerarquía,
para creer que el ejército siempre estaba correcto. Noviembre de 1975. Franco está muriendo. Todo Madrid lo sabe. El régimen está en sus últimas semanas. Pero en el Sáhara, la situación es diferente. Los ataques de Polisario se están volviendo más frecuentes. Las fuerzas españolas están siendo presionadas. En Madrid, el nuevo gobierno, la monarquía constitucional que está a punto de reemplazar al régimen de Franco, enfrenta una decisión política. ¿Continuar luchando en el Sáhara? ¿Invertir más recursos en una tierra que ahora parece no valer la pena? ¿O retirarse? La decisión que se toma es retirarse, pero no de manera ordenada, de manera estratégica, de manera que no parezca una derrota. Hay un plan, una marcha verde. 100.000 civiles marroquíes marcharán hacia el Sáhara español. Será un acto de reclamación territorial. Marruecos argumentará que el Sáhara pertenece históricamente a Marruecos. España, en lugar de defender el territorio militarmente, simplemente aceptará la marcha verde. Se retirará. Permitirá que Marruecos tome el territorio. En las oficinas militares de Madrid, esto es presentado como una retirada estratégica honorable. En realidad, es una capitulación. Para Gonzalo, cuando se entera de esto, es una traición. Noviembre 6, 1975. Franco muere. Noviembre 14, 1975. Comienza la Marcha Verde. 100.000 marroquíes, mayormente civiles pero con tropas militares integradas, comienzan a marchar hacia el territorio español. España ordena que sus tropas se retiren, que abandonen las posiciones, que se preparen para la evacuación. Gonzalo, en su puesto de mando en el Sáhara, recibe la orden el 14 de noviembre. Es una orden que lo deja en estado de shock. ¿Retirarse? Pregunta el oficial que entrega la orden. ¿Simplemente retirarse? ¿Abandonamos el territorio? Abandonamos a los civiles españoles que viven aquí. Esas son las órdenes de Madrid, dice el oficial. Las órdenes de Madrid son la traición, responde Gonzalo. Pero Gonzalo es un soldado. Los soldados siguen órdenes. O así cree. Porque lo que sucede a continuación es que su creencia fundamental en la obediencia es puesta a prueba de una manera que no esperaba. Durante los días siguientes, mientras España se retira, hay caos. Civiles españoles están siendo evacuados. Hay pánico. Hay personas que no saben si van a morir o si van a ser capturadas. Hay también legionarios españoles que no quieren retirarse, que creen que deberían continuar luchando, que sienten que están traicionando a sus camaradas. Gonzalo siente todas estas cosas. Siente que está siendo traicionado por su gobierno. Siente que los años de sacrificio en el Sáhara fueron desperdiciados. Siente que la España que ama ha muerto con Franco. Pero continúa siguiendo órdenes. Continúa retirándose. Excepto que hay un incidente. El 17 de noviembre, una unidad de soldados españoles es rodeada por fuerzas del Polisario. No está claro si es una emboscada accidental o una operación deliberada de última oportunidad, pero es peligrosa. Hay 30 soldados españoles en esta unidad. Hay aproximadamente 200 combatientes del Polisario alrededor de ellos. Las probabilidades son imposibles. El comandante de la unidad rodeada, un teniente joven llamado Martínez, llama por radio a Gonzalo pidiendo apoyo. Estamos siendo sobrepasados, dice Martínez. Necesitamos refuerzos. Necesitamos apoyo aéreo. Gonzalo contacta a sus superiores en Madrid pidiendo autorización para enviar refuerzos. La respuesta es, negado, continúa retirándote. Pero está siendo atacada una unidad española. Pregunta Gonzalo. La orden es retirarse. No envíes más tropas. Eso es una orden final. Gonzalo mira la radio, mira el mapa, mira los rostros de sus hombres que están escuchando esta conversación. Sabe que si no hace algo, 30 hombres van a morir. Gonzalo toma una decisión que violará órdenes directas. Una decisión que podría terminar con su carrera. Una decisión que está basada no en la obediencia, sino en la lealtad a sus hombres. Ordena a una compañía completa, aproximadamente 120 hombres, que se dirija a la posición rodeada de Martínez, no informándoles de la violación de órdenes, simplemente diciéndoles que hay una unidad rodeada que necesita ser rescatada. Los hombres no cuestionan la orden. Cargan. Lo que sucede a continuación es una batalla feroz. Los españoles atacan desde una dirección inesperada. El Polisario, sorprendido, comete errores. Hay un combate cercano y brutal. Eventualmente, el Polisario se retira. Los 30 hombres de Martínez son rescatados. Gonzalo ha salvado sus vidas.
pero ha violado órdenes directas. Cuando Madrid se entera, hay una investigación. Hay audiencias. Hay acusaciones. Gonzalo es citado ante una junta disciplinaria. ¿Por qué?, pregunta el presidente de la junta. Violaste órdenes directas. ¿Por qué?, responde Gonzalo. Habrían muerto. 30 hombres de la Legión habrían sido sacrificados a una orden política. Los órdenes político-militares existen por una razón, dice el presidente, para mantener la disciplina, para garantizar que el sistema funcione. El sistema había fallado, responde Gonzalo. La decisión de la Junta es complicada. Por un lado, Gonzalo violó órdenes. Eso es un crimen militar fundamental. Por el otro lado, Gonzalo salvó a 30 de sus hombres. Eso es exactamente lo que se espera de un oficial. Existe una tensión irreconciliable entre estas dos cosas. La Junta decide hacer un compromiso. Gonzalo no será juzgado por corte marcial. En cambio, será licenciado honorablemente, que es una forma política de decir retirado forzadamente. Se le permite mantener su rango. Se le permite mantener su pensión, aunque pequeña. Se le permite mantener su honor. Pero se le ordena que deje la Legión. Su carrera ha terminado. Para Gonzalo, esta es la traición final. No es traición de sus hombres. No es traición del Polisario o de Marruecos. Es traición de su propia institución. Es traición de la Legión que él amaba. Es traición del sistema que lo había definido completamente. El 30 de noviembre de 1975, Gonzalo sale del Sáhara por última vez. Vuela a Madrid. Vuela de vuelta a un país que ya no reconoce. La España a la que regresa Gonzalo no es la España que dejó. Franco está muerto. La transición a la democracia está en marcha. Las personas en las calles hablan de libertad, derechos humanos, progreso. Para Gonzalo, es como si su país hubiera sido reemplazado por un doble extranjero. En 1976, a la edad de 25 años, aunque su cari supera 45, Gonzalo está licenciado de la Legión. Tiene un apartamento pequeño en Madrid que el ejército le ayuda a obtener. Tiene una pensión que es suficiente para sobrevivir, pero no para vivir con comodidad. Tiene un uniforme que cuelga en su armario que nunca vuelve a ponerse. Pero no tiene propósito. Las primeras semanas son extrañas. Gonzalo intenta volver a la vida civil. Intenta conseguir un trabajo. Pero su único conjunto de habilidades es la guerra. Su único entrenamiento es la obediencia. Un empleador potencial le pregunta, ¿qué puedes hacer? ¿Puedo liderar hombres en combate?, responde Gonzalo. Puedo tomar decisiones en situaciones de alto estrés. Puedo mantener disciplina. El empleador no sabe qué hacer con esto. Gonzalo termina consiguiendo un trabajo en seguridad privada para una empresa de construcción. Es un trabajo sin sentido. Está vigilando un sitio de construcción por 8 horas al día, asegurándose de que nadie robe cosas. Para un hombre que ha liderado compañías en el combate, es una humillación. Durante estos años, Gonzalo comienza a ver a España cambiar de formas que lo aterran. La Constitución de 1978 es redactada. Es un documento democrático que establece un sistema de gobierno completamente diferente a todo lo que Gonzalo ha conocido. La democracia, por definición, significa que la autoridad viene del pueblo. Significa que las decisiones se toman mediante voto. Significa que la jerarquía y el orden pueden ser cuestionados. Para Gonzalo, esto es el final de la civilización. Una nación sin autoridad clara es una nación en caos, dice a quien lo escuche. Pero casi nadie lo escucha. Casi nadie le importa lo que piense. En 1982, Felipe González y el PSOE ganan las elecciones. La España de Gonzalo, la España de Franco, de la tradición, del orden militar, es ahora completamente rechazada por la mayoría de los españoles. Gonzalo ve esto en las calles. Ve jóvenes con cabello largo, ropa extraña, viviendo sin respeto por la autoridad. Ve a mujeres trabajando en puestos que, en su opinión, deberían ser ocupados por hombres. Ve a la Iglesia Católica perdiendo influencia. Ve a España permitir que países extranjeros, especialmente América, impongan su cultura. Cada cambio es un puñal en su pecho. Gonzalo se vuelve cada vez más aislado. Evita las amistades porque no puede relacionarse con personas que aceptan la nueva España. Evita la política porque verla en las noticias lo pone furioso. Evita los lugares públicos porque no reconoce el país en el que se supone que debe vivir. En cambio, se retira. En 1985, Gonzalo lleva toda su pensión ahorrada, una cantidad modesta, y compra el Cortijo en Extremadura. Es un lugar abandonado. Nadie quiere vivir allí. No hay empleos. No hay razón para estar allí.
Pero eso es exactamente lo que atrae a Gonzalo. Es un lugar donde puede estar solo. Un lugar donde no tiene que ver los cambios que está rechazando. Un lugar donde puede vivir bajo sus propias reglas, en su propio tiempo. Los primeros años en el cortijo son sobre construcción de rituales. Gonzalo necesita estructura. Necesita disciplina. Necesita creer que su vida tiene significado. Así que crea los rituales que lo definen durante los próximos 30 años. El despertar a las 6. El afeitado. El izado de la bandera. La inspección. La limpieza de armas. El descanso. La lectura de libros militares. Los sueños de noche. Estos rituales se convierten en su identidad. Alguien preguntaría, ¿no estaba Gonzalo solo? Sí, terriblemente solo. ¿No deseaba tener amigos? ¿Familia? ¿Una vida normal? Sí, pero el costo de tener estas cosas habría sido aceptar una España que no podía aceptar. Habría sido traicionar los principios por los cuales había sacrificado todo. Y Gonzalo había construido su vida entera sobre la idea de que algunos sacrificios son sagrados. Así que se quedó solo, 30 años después. Gonzalo tiene 72 años. Es físicamente fuerte, el ejercicio diario y la disciplina mantienen su cuerpo en condición, pero psicológicamente está fracturado de formas que no puede reconocer. El TEP no diagnosticado ha evolucionado. Los sueños son más vívidos. Los episodios de rabia son más intensos. Hay noches donde Gonzalo grita en su sueño, reviviendo batallas. Está completamente solo excepto por Sargento. No ha hablado con otro ser humano, excepto para transacciones comerciales mínimas en el pueblo, durante casi una década. Y luego, en un martes ordinario de septiembre de 2024, alguien toca la puerta del cortijo. Gonzalo no recibe visitas. Nunca. Entonces, cuando oye que alguien está tocando, su primer instinto es ignorar. Pero la persona toca de nuevo, más deliberadamente esta vez. Gonzalo se levanta lentamente de su silla. El acto de levantarse toma más tiempo ahora, y se dirige hacia la puerta. Abre lentamente. Parada en el pórtico está una joven mujer. Tiene aproximadamente 28 años. Tiene características que son ligeramente familiares, pero que Gonzalo no puede colocar inmediatamente. ¿Sí? Pregunta Gonzalo. ¿Don Gonzalo? Pregunta la mujer. Yo soy Gonzalo, confirma. Mi nombre es Lucía, dice la mujer. Lucía Hernández García. El nombre no significa nada para Gonzalo. Y, pregunta, mi abuelo fue Alberto García Rodríguez, dice Lucía. Gonzalo siente algo oscuro cruzar por su mente. El nombre, sí, reconoce el nombre. Alberto García Rodríguez. Un sargento que sirvió bajo su mando. Un buen soldado. Competente. Leal. Muerto en 1975. En la Operación de Noviembre, en la que Gonzalo desobedeció órdenes para rescatar a otros hombres. Pero no, Gonzalo intenta recordar. ¿Alberto García murió en esa operación? Gonzalo cree que sobrevivió. Cree que Alberto fue evacuado con el resto. ¿Tu abuelo? Pregunta Gonzalo. ¿Alberto García? Sí, dice Lucía. He venido a hablar contigo sobre cómo murió. Gonzalo siente frío. ¿Murió? Pregunta. ¿Cuándo? Durante una operación en 1975. Bajo tu mando. En el Sáhara, Gonzalo intenta recordar. Su memoria, aunque afilada en algunos lugares, es nebulosa en otros. Los traumas a menudo fragmentan la memoria de las personas. ¿Por qué has venido? Pregunta. Porque, dice Lucía, mi abuelo dejó diarios. Guardé todos sus diarios. Y en ellos, describió lo que sucedió. Describió cómo murió. Describió cómo murieron otros hombres. Y describió la orden que diste. Gonzalo invita a Lucía al interior del cortijo, no porque sea hospitalario, sino porque no quiere que los vecinos distantes vean que tiene una visita. Privacidad es importante. Dentro, Lucía mira alrededor. Ve las armas. Ve las fotografías. Ve el uniforme colgando. Ve toda la vida de Gonzalo completamente expuesta. «Eres un museo», dice Lucía. «Disculpe», pregunta Gonzalo. «Tu casa es un museo de ti mismo. Como si hubieras muerto hace años, pero tu cuerpo aún respirara». Gonzalo no responde a esto. Se sientan. Lucía saca un cuaderno desgastado. Es un diario. La portada dice Alberto García Rodríguez, 1973 a 1979. He memorizado partes de esto, dice Lucía. Quería que supieras exactamente lo que pasó. Desde la perspectiva de alguien que estuvo allí. Desde la perspectiva de alguien que murió allí.
Lucía comienza a leer. El diario de Alberto es crudamente honesto. Describe la vida en el Sáhara. Describe los ataques. Describe el miedo constante. Pero también describe a Gonzalo. El capitán es un hombre justo, escribe Alberto en 1974. Duro, pero justo. No quiere que muramos innecesariamente, pero tampoco quiere que la gente piense que tiene miedo. Luego, en 1975, las órdenes de Madrid son abandono. Nos dicen que nos retiremos sin luchar. El capitán está furioso. Puedo verlo en sus ojos. Cree que estamos traicionando algo. No sé si está en lo correcto, pero entiendo su punto. Lucía continúa leyendo. El 17 de noviembre de 1975, el día de la emboscada. Estamos siendo atacados. El capitán dice que enviaremos refuerzos. Dijo que no abandonaría a ningún hombre. Eso es lo que lo hace diferente del sistema. Eso es lo que lo hace un hombre verdadero. Luego, más tarde en el mismo día, el refuerzo llegó. Fue brutal. Había fuego desde todas las direcciones. El Polisario no esperaba tal resistencia. Y luego, el registro final de Alberto. He sido golpeado por fuego del Polisario. Una bala en el abdomen. Hay mucho dolor. No creo que vaya a sobrevivir esto. He dejado dinero escondido en el cortijo que era mi familia. Espero que lo encuentren. Luego, continúa Lucía, según los registros oficiales, mi abuelo murió. Oficialmente, dice que murió en combate, que fue rápido, que fue honorable. Lucía cierra el diario, pero en las notas laterales hay más información. Hay notas que dice que después del combate, los médicos del campo dijeron que el abdomen de mi abuelo fue destrozado, que sin una cirugía moderna, sería una muerte lenta, que tomaría horas, que tomaría días. Lucía mira a Gonzalo directamente. Entonces, dice, la pregunta es, ¿qué le hiciste a mi abuelo después de que fue herido? Gonzalo siente su mundo desmoronarse, porque Gonzalo ha pasado 30 años convenciéndose de una narrativa particular. La narrativa es, viole órdenes para salvar a 30 hombres. Esto fue correcto. Esto fue honorable. El costo fue que fui licenciado, pero salvé vidas. Pero la narrativa completa, la narrativa que Gonzalo reprimido, es diferente. Sí, violó órdenes. Sí, envió refuerzos. Sí, la compañía llegó. Pero cuando llegaron, había caos. Había fuego. Había civiles en el área. Y en el caos, alguien, quizás Gonzalo, quizás uno de sus hombres, Gonzalo nunca ha sabido completamente, tomó la decisión de acelerar la muerte de los heridos que no podían ser evacuados. Esto ocurrió en tiempos de guerra. Es una decisión que soldados toman. Merced, los heridos que están sufriendo terriblemente y que no pueden ser salvados. Pero es una decisión que destruye a un hombre. Y es una decisión que Gonzalo ha pasado 30 años negando que sucediera. ¿Sabes qué sucedió? Pregunta Lucía. Gonzalo no responde. Los registros médicos militares dicen que mi abuelo fue tratado médicamente después de ser herido. Luego, según los registros, murió por sus heridas. Pero hay notas no oficiales, notas en los archivos personales de uno de los médicos, que sugieren que fue eutanasizado, que fue un acto de piedad. Si fue piedad, continúa Lucía, entonces fue la decisión correcta. Mi abuelo no tenía que sufrir. Salvó su sufrimiento. Pero, dice Lucía, mi abuela pasó 5 años llorando a alguien cuya muerte real nunca fue completamente explicada. Pasó 5 años sintiéndose como si le hubieran mentido. Pasó 5 años sin poder aceptar completamente que su esposo estaba muerto porque no sabía exactamente cómo murió. Lucía cierra los ojos. Y yo, dice, crecí sin abuelo porque su muerte fue un secreto que todos guardaron. Gonzalo está sentado en silencio durante mucho tiempo. Lucía espera. No presiona. Simplemente espera. Finalmente, Gonzalo habla. ¿Cómo llegaste a mi casa? Pregunta. Investigué, dice Lucía. Tras varios años, finalmente encontré nombres y ubicaciones. Don Gonzalo de Bazán y Quiroga, licenciado de la Legión en 1975. Viviendo en Extremadura. He estado buscándote durante 4 años. 4 años, sí. Cuando mi abuela murió a años, dejó una nota. Me pidió que encontrara al hombre que fue responsable de la muerte de mi abuelo. Me pidió que le preguntara, ¿por qué? ¿Fue necesario? ¿O fue simplemente el caos de la guerra? Gonzalo se levanta lentamente de su silla. Camina hacia la pared donde cuelgan sus armas antiguas. Toca una de ellas, un rifle de la época de Franco. No puedo explicar,
dice Gonzalo, sin girar para mirar a Lucía. Lo que sucedió ese día porque no recuerdo completamente lo que sucedió ese día. ¿No recuerdas? Pregunta Lucía. El trauma fragmenta la memoria, dice Gonzalo. He pasado 30 años reconstruyendo versiones de eventos que no son completamente verdaderas. He pasado 30 años diciéndome una historia que es más aceptable que la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pregunta Lucía. Gonzalo sin mirarla. La verdad, dice, es que soy responsable de la muerte de tu abuelo. Gonzalo comienza a hablar. Habla sobre el 17 de noviembre de 1975. Habla sobre la emboscada. Habla sobre los 30 hombres rodeados. Habla sobre la decisión de desobedecer órdenes. Fue la decisión correcta, dice. Esos 30 hombres habrían muerto de otra forma. Luego habla sobre el contraataque. La compañía que envié fue devastadora, dice. Golpeamos al Polisario duro. Muy duro, pero, continúa, en el contraataque hubo heridos, hombres de ambos lados. Y cuando el combate terminó, quedó claro que algunos de nuestros hombres no podrían ser evacuados. Tu abuelo fue uno de ellos. Estaba gritando, dice Gonzalo, el abdomen destruido, sin esperanza de cirugía moderna. Estaba sufriendo de una manera que era inimaginable. Gonzalo hace una pausa. Yo enfrenté una decisión, continúa. ¿Lo dejaría sufrir? ¿Permitiría que muriera lentamente durante horas o días? ¿O le permitiría una salida digna? Hablé con el médico del campo. Le hablé al sargento. Todos estaban de acuerdo. Lo que había que hacer. Entonces, dice Gonzalo, administré la inyección. Yo personalmente. Quería que mi último acto como oficial fuera ser misericordioso. Lucía comienza a llorar. ¿Por qué? Pregunta. Nunca le dijiste a mi abuela. ¿Por qué dejaste que ella viviera pensando que simplemente no sabías? Porque, dice Gonzalo, si lo hubiera dicho, habría sido examinado. Habría habido investigación. Mi carrera estaría completamente destruida. Y más importante, habría implicado a otros hombres, médicos, sargentos, soldados, en un acto que fue necesario pero que también fue, técnicamente, ilegal. Así que, continúa Gonzalo, elegí guardar silencio. Elegí llevar la culpa yo solo. Elegí creer que fue lo correcto. ¿Lo fue? Pregunta Lucía. ¿Fue lo correcto? Gonzalo se sienta nuevamente. Cuando fue hecho, dice, creía que sí. Creía que estaba siendo misericordioso. Creía que estaba salvando a tu abuelo de un sufrimiento innecesario. Pero durante 30 años, continúa, he dudado. Durante 30 años, he vivido bajo la culpa de haber tomado una vida. Una vida de un hombre que confiaba en mí, que me respetaba, que creyó que yo lo cuidaría. Gonzalo mira a Lucía directamente. ¿Quién soy yo para tomar esa decisión? Pregunta. ¿Quién es cualquier persona para tomar esa decisión? Mi abuelo, dice Lucía, escribió una cosa en el diario, justo antes de sus últimos registros. Escribió, si algo sucede, quiero que el capitán sepa que no tengo miedo. Tengo miedo del dolor, pero no tengo miedo de la muerte. Confío en él. Lucía pausa. Entonces, continúa, aunque no sabía exactamente cómo morirías, él sabía que confiaba en ti para hacer lo correcto. Sabía que no te abandonarías a otros soldados en el caos. Así que, dice Lucía, si la muerte que le diste fue la que él habría elegido, una muerte digna, sin sufrimiento innecesario, entonces quizás no fuera incorrecto. Lucía se queda en el cortijo durante una semana, no para convertirse en amiga, no para perdonar, simplemente para estar presente con Gonzalo mientras enfrenta la realidad que ha evitado durante 30 años. Juntos, leen completamente el diario de Alberto. Leen las historias de sus compañeros soldados. Leen las esperanzas y miedos de un hombre joven que murió en un desierto por una causa que ni siquiera completamente entendía. Lucía le trae fotos de Alberto. Fotos que Gonzalo nunca ha visto. Una foto de Alberto el día de su boda, sonriendo, radiante. Una foto de Alberto con su hijo recién nacido, asombrado, humilde. Una foto de Alberto poco antes de ir al Sáhara, asustado, pero determinado. Esto es quien era, dice Lucía. No el soldado, no el diario. Una persona que tuvo una vida y que tenía esperanzas. Gonzalo mira estas fotos y finalmente permite que su represión emocional se rompa. Llora. Por primera vez en décadas, Gonzalo llora. Llora por Alberto. Llora por los 30 hombres que perdió su mando. Llora por la España que perdió. Llora por la juventud que perdió. Llora por todos los años que gastó en negación en lugar de procesamiento.
Lucía lo sostiene mientras llora, no como una hija sustituida, sino como una testigo, alguien que ha viajado miles de kilómetros para presenciar algo que necesitaba ser presenciado. En el último día, Lucía se prepara para partir. ¿Qué vas a hacer?, pregunta Gonzalo. Continuar, dice Lucía. Volver a la universidad. Terminar mi doctorado. Vivirá una vida que mi abuelo nunca pudo vivir. ¿Y la historia?, pregunta Gonzalo. La verdad sobre lo que sucedió. La guardaré, dice Lucía. No es mi historia para contar públicamente. Es tuya. Es de mi abuelo. Permanecerá privada. Gonzalo asiente. Pero una cosa, dice Lucía. Quiero que hagas algo por mí. ¿Qué?, pregunta Gonzalo. Quiero que salgas del cortijo, dice Lucía. Quiero que dejes este museo. Quiero que vivas una vida verdadera, aunque sea por poco tiempo. Gonzalo la mira con incertidumbre. Después de que Lucía se va, Gonzalo pasa semanas pensando en lo que ella dijo. Piensa en sus rituales, el himno, la inspección, la limpieza de armas. Piensa en cómo estos rituales lo han mantenido en el pasado durante 30 años. Piensa en Sargento, que no tiene mucho tiempo de vida. Piensa en cómo ha estado viviendo para un futuro que nunca llegará en lugar de vivir en el presente. Y lentamente, Gonzalo comienza a cambiar. Primero, para las armas en un armario. No las bota, pero deja de limpiarlas diariamente. Deja de venerar. Luego, baja la bandera antigua de Franco. No la tira, pero la reemplaza con la bandera moderna de España. Luego, pensándolo mejor, no iza ninguna bandera. Luego, interrumpe el himno. No canta cada mañana. Canta cuando siente que debe cantar. Luego, llama a Lucía. Quiero, dice Gonzalo en el teléfono, aprender sobre tu abuelo. Quiero escribir una carta a tu abuela. Aunque esté muerta, quiero que se envíe a su familia. Lucía llora al teléfono. ¿Estás seguro?, pregunta. No, dice Gonzalo. Pero es lo correcto. Gonzalo escribe una carta. Toma semanas. Reescribe cada párrafo docenas de veces. Finalmente, produce algo que se siente verdadero. Estimada señora García, he vivido 30 años con la culpa de la muerte de su esposo, Alberto García Rodríguez. De estos años, he consagrado la mentira de que fue un sacrificio honorable, la mentira de que fue necesario, la mentira de que yo no era responsable de sus circunstancias finales. He construido una vida entera alrededor de esta mentira. He rechazado la amistad. He rechazado el crecimiento. He rechazado la humanidad. Simplemente para evitar enfrentar la verdad de lo que hice. Su hija vino a visitarme. Me pidió que explique cómo su esposo murió. Y en explicar, finalmente me permití recordar, no la versión que había construido, sino la realidad actual. La realidad es que su esposo fue un soldado valiente que sirvió bajo mi mando. La realidad es que fue herido terriblemente en una situación que yo ayudé a crear. La realidad es que administré su muerte porque era la salida más compasiva de su sufrimiento. No sé si fue correcto. Ya no creo en la simplicidad moral de esa pregunta, pero sé que fue hecho con intención compasiva. Sé que su esposo confiaba en mí, y espero haber merecido esa confianza en su momento final. Lo siento por los años de silencio. Lo siento por permitir que su familia viviera en la incertidumbre. Lo siento por priorizar mi carrera militar sobre su cierre emocional. Si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas. Pero no puedo volver atrás. Solo puedo vivir diferente ahora. Con respeto y sincero arrepentimiento. Gonzalo de Bazán y Quiroga, después de enviar la carta, Gonzalo comienza a transformarse. No dramáticamente, no de la noche a la mañana, sino lentamente, gradualmente. Primero, deja el cortijo, no para venderlo, simplemente para pasar menos tiempo en él. Va a Madrid, ve películas, visita museos, come en restaurantes. Se forza a sí mismo a estar entre personas. Es incómodo, es extraño, pero es necesario. Luego, obtiene un teléfono real con internet. Comienza a aprender su mundo moderno que ha rechazado durante 30 años. Descubre que muchas de sus creencias sobre la España moderna eran incorrectas. Descubre que hay más complejidad, matiz, belleza en el mundo de lo que su dogmatismo le permitió ver. Un día, en Madrid, se topó con una manifestación de jóvenes que abogan por los derechos de los migrantes. Antes, habría visto esto como debilidad. Ahora, vio a personas jóvenes que creen en algo. Vio pasión. Vio principios. No estoy de acuerdo con ustedes, dijo a uno de los jóvenes. Pero respeto que creen en algo.
El joven quedó sorprendido de que un hombre tan claramente militarista hablara respetuosamente. Lucía visita a Gonzalo nuevamente, 6 meses después. Lo encuentra diferente. No rejuvenecido, su cuerpo aún tiene 72 años, pero más suave, menos acoraza. He hablado con mis padres, dice Lucía. Les conté sobre ti, sobre lo que sucedió. Mi padre inicialmente fue enojado, pero luego leyó tu carta. Ahora quiere conocerte. Gonzalo está nervioso. ¿Qué le dirá? Pregunta. La verdad, dice Lucía, que su padre murió dignamente, que fue amado por su oficial, que los últimos años de vivir en misterio pueden finalmente terminar. Gonzalo asiente. El hijo de Alberto, Javier García, que tiene 54 años, que nunca conoció a su padre, viene a visitarlo con Lucía. Es un encuentro incómodo inicialmente. Javier ve al hombre cuyas órdenes llevaron a la muerte de su padre, pero también ve a un anciano que ha pasado 30 años cargando la culpa. Javier lee la carta, lee el diario de su padre. Pregunta preguntas sobre la operación de 1975. Gonzalo responde con honestidad completa. No omite nada. No protege su propia imagen. Cuando Javier finalmente habla, dice, mi padre escribió sobre ti. Tenía confianza en ti. Había decidido, si algo le sucedía, que al menos sucedería bajo el mando de alguien que se preocupaba. Así que, continúa Javier, aunque perdí a mi padre, al menos puedo saber que no fue una muerte absurda. Fue una muerte que fue cuidada. Javier extiende su mano. Gonzalo la toma. Los dos hombres lloran juntos. Gonzalo pasa los últimos años de su vida diferente de los primeros 30 años de su retiro. Continúa viviendo principalmente en el Cortijo, pero ahora es menos un museo y más un hogar. Vende algunas de las armas a coleccionistas. Donó el uniforme a un museo militar, aunque con la condición de que sea etiquetado con la verdad completa de su historia, no una versión sanitizada. Continúa leyendo, pero ahora lee literatura moderna, filosofía, historia no militarista. Continúa cuestionando sus creencias anteriores. Tiene amigos, no muchos, pero algunos, incluida Lucía, que regularmente lo visita con su padre, Javier. Un día, mientras Gonzalo está con Javier, Javier pregunta, ¿arrepentido? Gonzalo piensa en esto. ¿Arrepentido de qué exactamente? Pregunta Gonzalo. ¿Arrepentido de la operación? ¿Arrepentido de la decisión que tomé sobre tu padre? ¿Arrepentido de mis años de negación? ¿De todo? Dice Javier. ¿Arrepentido de todo? Gonzalo considera esto lentamente. No, dice finalmente. No soy arrepentido de todo. Soy arrepentido de vivir 30 años en negación. Soy arrepentido de permitir que la culpa me aislara de la humanidad. Pero no soy arrepentido de la decisión que tomé sobre tu padre en 1975. ¿Por qué no? Pregunta Javier. Porque, dice Gonzalo, fue hecho con intención compasiva. Fue hecho para aliviar sufrimiento. Fue el mejor de un conjunto de opciones imposibles. Y aunque la mejor decisión en una situación imposible sigue siendo una decisión terrible, no es la misma cosa que un error moral. Javier asiente lentamente. Sargento muere cuando Gonzalo tiene 75 años. El veterinario dice que es hora, que el perro está sufriendo, que es misericordioso. Gonzalo sostiene a Sargento mientras se adormece. Lo que sucede es silencioso, pacífico, digno. Gonzalo entierra a Sargento en el patio del Cortijo, bajo un árbol que ha estado allí durante 100 años. Coloca una piedra simple que dice, Sargento, un camarada verdadero. 2 años después, Gonzalo muere. No en combate, no en gloria. Simplemente en su cama, rodeado de fotos de personas que amaba. Lucía, Javier, la foto de Alberto de su boda. Ha vivido 77 años. En su funeral, que es asistido por una cantidad sorprendentemente grande de personas, incluyendo algunos veteranos de la Legión, Javier da un discurso. Mi padre, dice Javier, fue un soldado bajo el mando de don Gonzalo de Bazán y Quiroga. Murió en 1975 bajo circunstancias que no fueron claras durante muchos años. He aprendido recientemente que fue una muerte compasiva, que fue un acto de piedad de alguien que amaba a los hombres bajo su mando. Don Gonzalo pasó 30 años viviendo con la culpa de esta decisión, pero finalmente reconoció que la verdad, por terrible que sea, es mejor que el silencio. Él enseñó a mi familia que incluso nuestras acciones más difíciles pueden ser reivindicadas si las sacamos a la luz y las miramos honestamente. Así que en memoria de don Gonzalo, le pido a todos ustedes que enfrenten sus propias verdades oscuras, que dejen la negación,
Que vivan más completamente. La carta de Gonzalo a la familia de Alberto, que fue redactada como un acto de honestidad antes de su muerte, es eventualmente publicada con permiso de la familia. Se convierte en un documento importante en la historia de la transición española. Es un testimonio de cómo incluso los hombres entrenados en el militarismo pueden evolucionar, cómo incluso los hombres más duros pueden aprender a ser humanos. El cortijo es convertido en un memorial de un lado a otro. Parte de la casa es ahora un pequeño museo que cuenta la historia de Gonzalo. Parte de la casa es un memorial a los soldados que murieron bajo su mando. En el patio, donde fue enterrado Sargento, ahora hay un monumento con los nombres de todos los hombres que murieron en la operación de 1975, incluido Alberto García Rodríguez. Lucía, la nieta de Alberto, se convierte en historiadora militar. Pasa su carrera estudiando la historia de la Legión Española, no desde una perspectiva de glorificación, sino desde una perspectiva humanista. Su primer libro es un análisis del periodo de transición español, incluyendo la historia completa de Gonzalo y su redención. En la dedicatoria, escribe: Para mi abuelo, Alberto García Rodríguez, quien murió dignamente bajo el mando de un hombre que finalmente aprendió a ser compasivo. Y para don Gonzalo de Bazán y Quiroga, quien aprendió demasiado tarde que la verdad, aunque sea dolorosa, es mejor que el silencio.